Hoy voy a compartir contigo algunas estrategias psicológicas para vender lo que quieras. La lección de hoy es un minúsculo fragmento de Viaje Emprendedor, el macrocurso de emprendimiento online que tenemos incluido en el campus de negocios. 30kcoaching.com/negocios, por si quieres echar un vistazo. Pues vamos allá con las estrategias psicológicas para vender lo que tú quieras. Te diría que esto es para tu negocio en Internet, que es mi especialidad, pero la verdad es que el contenido, el conocimiento que vas a adquirir aquí hoy, lo puedes aplicar a prácticamente cualquier tipo de negocio, incluso los más convencionales. Esta información es extremadamente valiosa, de modo que enfócate totalmente porque estás a punto de aprender algo revolucionario. Poca gente sabe esto. Es algo que normalmente desconoces a menos que hayas aprendido o estudiado algo de psicología aplicada a las ventas. Pero el impacto de lo que te voy a contar en el éxito de tu negocio es algo decisivo. Vamos a hablar de por qué tus clientes te van a comprar. Ya sabes, tú ofreces tu producto o tu servicio y la gente que recibe tu oferta puede comprarte o no, o puede comprarte a ti o comprarle a otro. Entonces, es fundamental que sepas conseguir que tus potenciales clientes te compren y que te compren a ti. Tiene sentido, ¿no? Bien, pues lo primero que tienes que tener en cuenta es que la decisión de compra, da igual que te dirijas a personas individuales o empresas, la decisión de compra siempre la va a tomar un ser humano, es decir, una persona. Tal vez más de una, pero lo que quiero decir es que siempre van a ser personas quienes tomen las decisiones. Ese no es un proceso que se automatice como muchos otros. De modo que es vital que comprendas cómo pensamos y tomamos decisiones las personas. Como te decía, la clase de hoy se sumerge un poco en terrenos psicológicos, pero créeme cuando te digo que saber esto va a ser determinante. Lo que te voy a explicar es algo a lo que podemos llamar condicionantes psicológicos. Se trata de una serie de elementos perceptivos que detonan unas respuestas determinadas en las personas. Esto es algo muy grande. Y por un lado, hasta puede que sea algo bueno que poca gente lo conozca. Porque así como pueden ser utilizados para ayudar a las personas a tomar una decisión que sinceramente creemos que las va a beneficiar, también pueden ser utilizados para fines no tan positivos. En tu caso, estarás ofreciendo un producto o servicio que has creado para dar respuesta a una necesidad. Y sabes que de forma automática las personas rechazamos todo. Entonces ahí entran en juego los condicionantes psicológicos para conseguir que esa persona, ese potencial cliente, baje esa barrera que trae por defecto. Obviamente no vas a utilizar esto con una persona a la que tu producto no le va a ayudar, porque lo único que conseguirías es tener a una persona decepcionada y sintiendo que la has manipulado. Vas a incorporar estos condicionantes psicológicos con el que realmente es tu público objetivo. Es decir, las personas cuyas vidas mejorarían mucho si tu producto o servicio entrara en la ecuación. Es como si yo intentara empujar hacia un proceso de coaching a una persona victimista sin ningún tipo de intención de cambiar. ¿Para qué? ¿Ganaría dinero una vez? Sí, pero jamás recomendaría lo que yo ofrezco. Jamás volvería a contratarme. Al contrario, se sentiría enfadado con la decisión de comprar algo que no era para él y sus testimonios sobre mi servicio serían de lo más dañinos. De modo que siempre céntrate en las personas que crees que realmente se van a beneficiar de tu trabajo. Hazlo por ellos y hazlo por ti, por tu negocio. ¿Cuáles son entonces esos condicionantes psicológicos y cómo los podemos aplicar? Pues vamos a verlos uno a uno. Existen muchísimos, pero yo te voy a explicar los que en mi opinión son los más efectivos. Si seguimos trabajando juntos después de esta semana, vamos a tener ocasión de aplicar estos y algunos otros de forma explícita y guiada. Empezamos. El primer condicionante psicológico es la autoridad y funciona así. La gente va a invertir el dinero en el profesional que le inspire más confianza en el sector. Es decir, que solo te escogerá a ti si te percibe a ti o a tu negocio como una autoridad en el sector. Y esto se consigue muy fácilmente a través de la especialización. Ejemplo, tú quieres comprar un robot aspirador. Tienes la Roomba, que es el referente porque su marca está especializada en robots aspiradores. O tienes robots de marcas de electrodomésticos varios, como Ufesa. Me lo estoy inventando, no sé si Ufesa vende robots. Pues si buscas algo económico te va a dar igual, pero si buscas algo bueno, querrás la Roomba.
y pagarás más por ella y te parecerá bien. Otro ejemplo podría ser el que mencionábamos en la sesión anterior. Si eres un político que quiere entrenar su lenguaje corporal, vas a ir al coach que está especializado en lenguaje corporal para la política, porque lo percibes como una autoridad en ese sector concreto. Además de la especialización, tú puedes aumentar tu autoridad de una forma muy sencilla, creando contenido de forma constante en torno al tema en que haces negocio. Esto es gratis. Imagínate que el tema de tu negocio es la nutrición orientada a una pérdida de peso de forma saludable. Pues te convendrá crear artículos de blog o vídeos en YouTube donde compartas trocitos de conocimiento aplicables en torno a ese tema. Esto generará en torno a ti la imagen de referente en el tema de la nutrición para la pérdida de peso. Y en el momento en que una persona necesite ese servicio, estará deseando trabajar contigo porque te conoce por tu canal de YouTube y porque confía en ti. Y no necesitas ser un super influencer para que esto funcione. Solo asegúrate de estar ahí constantemente, transmitiendo tu conocimiento y ganando autoridad. Este condicionante psicológico funciona extremadamente bien. Y es lógico porque tú estás demostrando a tu audiencia constantemente que sabes lo que haces. ¿Cómo no iban a querer elegirte a ti? Tienen pruebas de sobra de lo mucho que sabes. El segundo condicionante psicológico es la prueba social. Está muy relacionado con el anterior. En la autoridad, tu potencial cliente te percibe como alguien que sabe de lo que habla. En cambio, en la prueba social, tu potencial cliente ve que hay un montón de gente que avala tu trabajo, que confía en ti. Y esto genera indirectamente autoridad también. La prueba social es especialmente útil para aquellos potenciales clientes que no te conocen todavía, que no llevan hecho el recorrido contigo en el que tú les compartes conocimiento constantemente. Este aval por parte de otras personas puede consistir en testimonios favorables sobre tu trabajo, opiniones positivas sobre tus productos o servicios, o incluso el hecho de que te esté siguiendo mucha gente en redes sociales. De lo que se trata es de que tu potencial cliente vea que está apostando seguro, porque quienes apostaron por ti antes están satisfechos con el resultado. ¿Cómo puedes aplicar tú este sesgo? Pues pide a quienes ya hayan sido tus clientes que dejen testimonios del impacto que tuvo tu servicio o tu producto en sus vidas, por ejemplo. Con la estrategia que te proponía de aumentar tu autoridad a través de la creación de contenido, también vas a estar incidiendo en la prueba social, porque cuanto más contenido creas, más personas se aprovechan de tu contenido y lo aplican a sus vidas y se benefician de él, y entonces te dejan comentarios en los que incorporan testimonios, opiniones favorables. También las habrá desfavorables, pero si tu contenido es de valor, la mayor parte de los comentarios serán positivos y entonces eso valdrá como prueba social. Y también conseguirás aumentar mucho tu tasa de seguidores en redes sociales, porque lo que compartes es valioso y mucha gente querrá estar ahí para no perdérselo. Vamos con el tercer condicionante psicológico, la consistencia. Aquí de lo que hablamos es de que tu audiencia se familiarice contigo. Es muy poco probable que alguien te compre la primera vez que te ve. No sabe quién eres y no se fía de ti ni de que sepas lo que haces, pero es que no te conoce de nada, ¿por qué iba a fiarse? Entonces la consistencia se trabaja estando ahí, ante sus ojos, de forma constante. Esto lo consigues cuando creas constantemente contenido de valor, que es lo que te proponía en los dos condicionantes anteriores. De forma regular, tu potencial cliente recibe contenido tuyo especializado en ese tema de tu especialidad, de modo que llega un punto en el que cada vez que piensa en el tema, en quien piensa es en ti. Y si te estás dirigiendo a la audiencia concreta para lo que ofreces, le estarás hablando de algo que le importa tanto que llegado el momento serás casi como de su familia, porque estarás ahí constantemente hablándole de algo que le importa. Le aportas mucho valor, de modo que te sigue en Facebook, en Instagram, en YouTube, y si vendes algo lo va a querer comprar porque tú le aportas mucho valor en torno a un tema que le parece importante. ¿Qué haces entonces? Pues lo que ya sabías que necesitabas hacer. Crea contenido de forma constante. A poder ser, márcate un calendario y cúmplelo. No sirve con que hoy publiques 3 vídeos y no vuelvas a publicar nada hasta dentro de un mes. No sirve con que hoy subas 2 fotos a Instagram y durante el resto de la semana ninguna. Decide la frecuencia con la que te puedes comprometer y comprométete. Cuarto condicionante psicológico,
La reciprocidad. Esto consiste en que tu potencial cliente se sentirá más predispuesto a comprar lo que tú le ofreces si anteriormente ha sentido que le aportabas valor de forma constante, de modo que siente como que está un poco en deuda contigo. Hay una investigación muy interesante sobre esto. Hicieron la prueba con una camarera en un restaurante. A la hora de pagar, se descubrió que cuando la camarera dejaba unos cuantos caramelos con la cuenta, recibía propinas. Recibía incluso más propinas cuando en lugar de dejar un par de caramelos dejaba un puñado. Y las propinas aumentaban aún más cuando la camarera dejaba un par de caramelos, se giraba y de repente volvía y dejaba más caramelos en la cuenta, como tomando una decisión más personal, más intencional. Pues lo que puedes hacer tú es eso mismo. Tienes que dar y dar antes de pensar siquiera en recibir, en que alguien invierta en lo que tú ofreces. ¿Y qué es lo que vas a dar? Pues estás de suerte, porque este condicionante también se aplica con la estrategia que teníamos para los anteriores, a través de la creación constante de contenido de valor gratuito. Cuanto más contenido entregas y cuanto más valioso es el contenido que entregas, más probable es que tu audiencia esté dispuesta a invertir en el producto o servicio que ofreces. No podemos decir que tu entrega de contenido sea algo altruista, porque lo haces con una intención, pero realmente estás teniendo un impacto muy positivo en las personas de tu audiencia, tanto en las que luego te compran como en las que no, y eso siempre es algo gratificante. Y el quinto condicionante psicológico que vamos a ver hoy es el dolor. A las personas nos mueve mucho el perseguir lo bueno que no tenemos. Sin embargo, hay algo que nos mueve muchísimo más, que es el evitar lo malo que no tenemos, pero que podría llegar si no hacemos nada. Este es un condicionante increíblemente poderoso. De lo que se trata es de que identifiques en tu producto o servicio cuál es el dolor que le estarás evitando a tu potencial cliente. No se trata de mentir ni de amenazar, sino simplemente de exponer algo real y de forma clara. Imagina que el producto digital que ofreces es un taller online para trabajar la comunicación en la pareja desde una perspectiva emocional. Pues bien, para aplicar el condicionante del dolor, puedes, por ejemplo, exponer estadísticas en cuanto a las razones de la infelicidad en el matrimonio, por ejemplo. La principal causa de infelicidad en el matrimonio es la sensación de aislamiento y falta de comunicación. Eso es así, es un hecho, puedes buscar estadísticas. Y esa situación puede darse tras varios años de convivencia, especialmente tras el nacimiento de los hijos. ¿Puedes decirle tú a tu audiencia que eso es lo que les va a pasar? Pues claro que no, porque no lo sabes. Sin embargo, es un riesgo importante que existe y que si realmente se diera, si les afectara, estaría provocando una enorme infelicidad en un área concreta de su vida, que es el matrimonio. Es un riesgo real y es un dolor que tú les puedes ayudar a evitar a través de tu trabajo de la comunicación en la pareja. Evidentemente, la premisa para una aplicación de estos condicionantes psicológicos de forma ética es que tu producto o servicio sea de calidad. Tienes que estar convencido de que lo que tú ofreces va a mejorar la vida de las personas. Y mi recomendación es que si no lo crees, no lo ofrezcas. Busca otra opción. Mejora el producto, sustitúyelo, compleméntalo. Haz lo que tengas que hacer, pero asegúrate de estar ofreciendo algo realmente bueno. Y mientras no puedas ofrecer algo de calidad, no ofrezcas nada. O busca una alternativa para ofrecer un producto de calidad de otra persona o de otra empresa. Este es uno de los modelos de negocio más baratos y fáciles que puedes crear. También veremos esta opción si trabajamos juntos. Bueno, sé que pensar en crear un negocio puede resultar abrumador, confuso, incluso aterrador para algunas personas. Pero no tienes que preocuparte por nada porque no vas a hacer este viaje solo. Esta será una experiencia divertida y emocionante y la disfrutarás en compañía de otras personas que estarán pasando por lo mismo que tú al mismo tiempo que tú. Y siempre con todo mi apoyo como anfitriona para que empieces a ver tus resultados lo antes posible y para que todo salga lo mejor posible. Bien, pues te voy a contar en qué va a consistir Viaje Emprendedor. Será un viaje que haremos juntos en la creación de tu negocio en Internet. E incluso una vez creados, seguiremos viajando juntos en la preparación de ciertos mecanismos que quiero que dejes listos para que el crecimiento de tu negocio sea
de forma constante. Tú puedes tener una vida más libre, sin ataduras a jefes, horarios, objetivos ajenos. Internet está en su mejor momento para las personas que se atreven a emprender. Es mucho mejor momento que hace 10 años porque por aquel entonces la gente utilizaba Internet para un par de chorradas y no se podía sacar mucho más de ahí. Y es mejor momento que dentro de 10 años porque si empiezas ahora, si no esperas ahí, vas a jugar con mucha ventaja y no tendrás que hacer un enorme esfuerzo por visibilizarte entonces. Ahora lo tienes relativamente fácil, porque Internet está preparado para que puedas crear lo que quieras sin ningún conocimiento de informática avanzada ni rollos técnicos complicados. Pero todavía la gente se está empezando a dar cuenta de las posibilidades de negocio que brinda. Cada día más personas crean negocios en Internet y quienes los están creando ahora serán los que dentro de 10 años estarán por encima de todo el ruido. Quienes empiezan hoy no tendrán que pelear dentro de 10 años por conseguir ser vistos, porque ya habrán construido su marca, su comunidad, su posición y ya tendrán todo un sistema trabajando para ellos. Ahora es cuando se está empezando a visibilizar la gran oportunidad que es Internet. Y es una oportunidad para cualquier persona. Esto está cambiando las cosas. Desde personas que han invertido años de su vida estudiando en universidades, sacándose carreras, másteres, doctorado, como es mi caso, hasta amas de casa o incluso estudiantes de instituto están creando ahora negocios en Internet desde cero, consiguiendo resultados y un estilo de vida que hasta hace poco estaba limitado únicamente para personas de cierta clase social. Viaje Emprendedor es un viaje hacia ese estilo de vida. Uno que te permita compartir tiempo con la gente que quieres, en lugar de relegarlos a los ratitos libres que te quedan después de tu enorme jornada laboral. Un estilo de vida que favorezca que viajes todo lo que quieras, porque no tienes que cumplir un horario en ningún lugar ni bajo la supervisión de nadie. ¿Te apetece pasar un par de meses en Ciudad del Cabo con tu familia? Pues precisamente allí hay muy buena conexión a Internet. Por eso es el destino favorito de tantísimos emprendedores digitales. Por eso y porque es un paraíso, claro. Este viaje se compone de 9 fases. Te llevarán desde el momento en el que exploras qué hay en ti que se pueda convertir en un negocio. Y te aseguro que hay más de una opción en todas las personas, sin excepción. Hasta el momento en que puedes permitirte dedicarle a tu negocio unas 4 horas diarias, por ejemplo, y mantenerlo creciendo. Vas a crear un estilo de vida en el que realmente llegarás a no necesitar trabajar para generar ingresos, porque tus ingresos serán pasivos. Puede que no todos, puede que sí, dependerá de tus preferencias durante el viaje. Sin embargo, yo sé que no vas a dejar de trabajar. Ninguno lo hacemos, porque cuando llegues a ese punto te resultará extremadamente fácil hacer crecer tu negocio de forma constante con una mínima inversión de tiempo. Así que le dedicarás tiempo igualmente. Porque tal vez ahora no pienses en eso, pero cuando llegues a tener un negocio que te proporcione un estilo de vida guay, empezarás a pensar en otras cosas. En el legado que le dejarás a tus hijos, en el modo en que puedes contribuir solidariamente con el mundo, en el impacto que puedes tener en tu comunidad, pero ya no necesitarás más que unas horas sueltas para mantener en funcionamiento toda tu maquinaria. La mente emprendedora no se apaga porque se haya alcanzado el objetivo. Siempre hay un objetivo mayor al que aspirar. Y un emprendedor es muy raro que llegue al punto en el que simplemente se conforma. Pero vamos, que podrás conformarte si quieres llegado a ese punto y limitarte a la gestión general de tu negocio desde el lugar del mundo en el que te encuentres. No te preocupes si crees que no vas a saber aplicar lo que aprendas aquí. Este no es un curso como todos. No te voy a soltar rollos para que luego tú les busques una utilidad. Aquí cada lección será un paso del viaje. No habrá lecciones para sentarte y escuchar y darle al play a la siguiente. Cada lección incluye una propuesta de acción concreta. De verdad, te lo doy realmente masticado. El objetivo de nivel de vida que te marques al principio del viaje lo vas a poder conseguir, no hay excusa. La única posibilidad de que fracases en esto es que no des los pasos. Bueno, hasta aquí todo por hoy. En esta ocasión has aprendido varios secretos de la psicología aplicada a los negocios y has conocido ya un poquito acerca de la oportunidad que tienes de vivir esta experiencia transformadora que es Viaje Emprendedor. Ahora me gustaría que me dejaras por aquí abajo un comentario y me contaras
¿Qué te ha parecido todo esto? Si estás interesado en saber más, y quién sabe, puede que incluso embarcarte conmigo en este viaje emprendedor y con otras personas también entusiasmadas con revolucionar su vida. Quiero saber qué sientes al respecto de todo esto. Cuéntamelo. Y ahora te voy a dejar por aquí arriba, por si te lo has perdido, un vídeo con 6 estrategias psicológicas muy concretas para cobrar más por tus productos o servicios. Y te dejo también el botón de acceso al campus de negocios, donde tienes incluido viaje emprendedor por un precio que ahora mismo no te imaginas.